Paula. Ahí te transformo. Hola, hola. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes, Juanpa. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿oyen Sí, bien? ¿me oyen? Lau, Sí, bien. Paula, Hola. Nati, ¿todo bien? Hola, hola. Listo, buenas tardes a todos. ¿Cómo van? Esperamos que estén bien. Vamos a arrancar con este panel que es de data, ¿no? Como se dieron cuenta, pues tenemos unos invitados increíbles a los que esperamos sacarles mucha información, que nos cuenten mucho de data, pero yo les quiero pedir dos favores ahorita antes de arrancar. Lo primero es, hablemos de data, pero no nos vayamos a lo técnico. Intentemos tener una conversación en la que todos entendamos, que no importa si sabemos o no sabemos de data, que para todos sea una conversación como fácil de llevar. Vamos a tener discusiones, no muy preparados, sino que seguro van a ir saliendo preguntas ahí en el camino. Y lo segundo, me gustaría que pudiéramos tener ejemplos cortos cuando veamos que vale la pena como para entender mucho mejor. A mí personalmente con los ejemplos me sirve más entender sobre lo que estamos hablando, sobre todo esto de data que tiene como tanto de profundo como uno quiera. Pero bueno, vamos a arrancar con lo primero. Yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacer cuando habla de marketing y data es, en este momento hay demasiada data, ¿no? Demasiada. Hay análisis de consumidor, análisis de medios, predictiva, de todo. Hay un montón de data. Y la primera es muy abierta, pero quisiera que nos cuenten cómo se hace con toda esa data para uno poder tomar decisiones lo más acertadas posibles, sabiendo que tiene que juntar tantas cosas que antes no teníamos. Y no sé quién quiere arrancar acá, es el que quiera. Bueno, muy bien. Me encanta tu pregunta porque es muy introductoria además. Yo creo que cuando tenemos tantísimos datos y somos responsables en las empresas, ¿cierto? En cada empresa, dependiendo del área, el sector, lo primero que tenemos que hacer es saber qué queremos medir, ¿no? Porque miles de datos existen, salen datos de recursos humanos, salen datos de mercadeo, salen datos de ventas, salen datos de asistencia técnica, de servicio al cliente, pero realmente ¿para qué son esos datos? Si nosotros quisiéramos, podemos medir todo, pero ¿realmente una empresa necesita medir todo? Yo les pregunto, por ejemplo, a mis compañeros panelistas, ¿realmente necesitamos medir todo? Creo que no. Creo que a veces lo que necesitamos medir es lo que nos duele. Necesitamos medir los vacíos que tenemos posiblemente como compañía o necesitamos medir lo que mejor estamos haciendo. Entonces, yo creo que una alineación a esos indicadores junto con la planeación estratégica de cada compañía sería como el dato introductorio, como el foco principal. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo pues primero yo también quiero presentarme. Yo soy Natalia Fanador y soy Head de Mercado Ads para Mercado Libre. Y sobre todo quiero presentarme para contarles qué es Mercado Ads, ¿no? Mercado Ads es el retail media de Mercado Libre y creo que desde la experiencia de retail media el procesamiento de la data es muy importante porque si no podemos caer en lo que se llama un parálisis por análisis. Creo que a todos nos ha pasado que tenemos demasiada data, ¿no? Y a veces no sabemos por dónde empezar. Entonces, acá lo que decían es muy importante y lo que tú decías de tenemos que saber cuál es el objetivo y qué tenemos que medir, pero también tenemos que asegurar que esa data se procese y tener, digamos, unos dashboards claros de esa data que automáticamente se vayan alimentando y que sean la base para poder medir de una forma sencilla y de una forma, digamos, rápida esos resultados que nosotros queremos ver, ¿no? Y creo que también es orientar a tomar esas decisiones con data, pero obviamente siempre teniendo claro ese objetivo y sabiendo dónde encontrarla para ser mucho más eficientes en esa toma de decisiones. Súper, yo creo que hay que entender también el rol de cada uno de los canales y qué queremos alcanzar con cada uno de los canales. Y voy con el primer ejemplo. A nosotros nos pasa mucho con influencer marketing. Nosotros en GroupSep tenemos las marcas Pauli, de… te voy a interrumpir un segundo. Expliquémosle a la gente qué es GroupSep, qué hacen, Listo. qué venden. Listo. GroupSep es una multinacional francesa y en Colombia tenemos las marcas de Imusa, Samurai, Tefal y Krups. ¿Conocen alguna de esas marcas? Bueno. Ahorita hablamos. Listo. Entonces, hacemos una estrategia muy fuerte
en todas las marcas de influencer marketing, y uno diría, influencer marketing es para alcance. Entonces todos nos vamos a medir el alcance de influencer marketing, pero ya hoy con tanta información, con tantos contenidos, tenemos que entender el rol de cada canal, que hoy puede ser alcance, pero hoy también pueden ser conversiones, hoy también pueden ser redenciones de cupones. Entonces lo primero es, de toda esa data que tenemos, entender cuál es la que yo quiero medir y qué voy a medir para saber si fui eficiente o no. Y lo segundo es que en la mañana también los expositores hablaban de 2 tipos de objetivos, y creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, y son esos objetivos o indicadores operacionales y los objetivos o indicadores de negocio. Entonces los operacionales son con los cuales nosotros buscamos medir la eficiencia operacional de las campañas que hacemos, y yo siento que nos sirven mucho para la medición y el trabajo con las agencias, para saber si sí estoy invirtiendo mi dinero donde es y eficientemente. Y segundo son los del negocio, que ahí totalmente alineada contigo, es cuál es el objetivo del negocio como categorías, como marcas, si es crecer en market share, si es ser el líder del mercado, y ahí yo puedo tener un aporte mayor con mis indicadores, y esos son los que tengo que llevar a las mesas de trabajo. Por ejemplo, cuántas búsquedas estoy aumentando con mis campañas, cuántas conversiones estoy haciendo. Entonces es entender muy bien qué indicadores tengo, cuáles me sirven para la operación, cuáles me sirven para el resultado general del negocio, y qué rol le doy a cada canal. Pues no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han expresado acá. Yo estoy a cargo de todo lo que es el mercado de Toyota Colombia y Toyota Gazoo Racing para el país. Y hemos vivido momentos en los que hemos tenido que pararnos como sobre la baranda, y otro ya como remangarnos y trabajar. Nosotros estamos en la implementación de Salesforce en las 46 vitrinas que tenemos. Es un reto gigantesco. ¿Por qué? Porque no todas las personas están en la capacidad o entienden lo valioso de un dato. Lo estamos hablando ahorita acá en el camerino. Pasamos de tener, digamos, los datos anotados en una agendita, los datos de los clientes, a recibir un montón de información que nos está llegando a través de todos los canales digitales que tenemos abiertos desde el distribuidor y obviamente desde el concesionario. Segundo ejemplo de la tarde. Veníamos trabajando 3 años nosotros comunicando de retail. Venga, compre tal carro, pero nosotros del distribuidor. Creo que fue un error. Un error garrafal, porque nos estaba llegando un montón de datos que no podíamos atender. Que no podíamos nosotros, y no teníamos cómo comprobar, no podíamos nosotros, porque yo no le vendo al cliente final, sino yo soy el distribuidor. A partir de este año cambiamos la estrategia y estamos comunicando para hacer awareness, para hacer consideración. Y ayer que estábamos en una reunión mensual que hacemos, que es la actualización mensual de ventas, salió un dato muy importante alineado con Mercado Libre, con quien tenemos una alianza, muchas gracias, por cierto, para vender carros usados. En Toyota tenemos un departamento específico para la venta de vehículos Toyota usados y Toyota multimarca, al que le estamos metiendo la ficha desde el año pasado para generar leads para venta de usados. Y vimos que en la red de concesionarios el 30% de esos datos no son atendidos. Y eso es un tema supremamente importante, porque al parecer, y es lo que la teoría que tenemos desde que vimos ayer, es que los concesionarios no entienden el valor de esos datos, o definitivamente no lo ven y le dan prioridad a lo que le llega a las vitrinas. Y nosotros en la marca estamos acostumbrados, y los asesores comerciales están acostumbrados a que la gente les vaya y les compre y no tener que argumentar una venta. Entonces yo creo que por eso es que no le han encontrado el valor a un cliente que está listo, y lo hablamos también ahorita. O sea, una persona que deja sus datos en cualquier canal digital es porque ya está, sobre todo en la venta de vehículos, que la persona muchas veces llega, ya, oiga, quiero este carro tal color, punto, ¿lo tiene o no lo tiene? Entonces yo sí creo que, retomando un poco lo que están diciendo, uno setearse el objetivo claro, dependiendo de dónde se va a parar, es el primer paso que uno tiene que dar. Listo, gracias. Nati, ahorita tú hablabas de los dashboards, ¿cierto? Que eso es la palabra mágica, clave, y que todo el mundo, cada vez que hay data, el dashboard, y hay dashboard de todo. Y se conectan con APIs y vainas que llegan, ¿no? De eso se trata. ¿Cómo hacen ustedes en sus compañías para que la data que hay en esos dashboards
llegue realmente a ustedes para tomar decisiones. Son equipos aparte que están buscando insights y llegan y ustedes después los, no sé, analizan a ver si son insights ciertos, ustedes mismos lo hacen. ¿Cómo funciona, digamos que organizacionalmente, esta como entendimiento de la data para poder llegar a las decisiones? Y arranco contigo de una. Bueno, ahí les cuento un poco. Nosotros en Mercado Ads tenemos un área dedicada al procesamiento de la data, que es tanto BI como Insights. Y no sé si saben, pero el Retail Media, uno de los grandes beneficios que tiene es la data, porque es la first party data que tenemos de Mercado Libre, de Mercado Pago, y cómo la usamos nosotros para que las marcas la aprovechen y pues tengan estrategias mucho más efectivas. Entonces, este equipo de Insights y BI que se dedica a procesar toda esta data, pero sobre todo a convertirla en Insights y en Insights accionables para las marcas. Y sí, tenemos muchos dashboards y esos dashboards lo que hacemos es, en la relación que tenemos con las marcas y con los equipos de marketing desde Mercado Ads, digamos, mostrarles esos dashboards y llevarlos en ese camino a que puedan leer el dashboard, a que puedan estarlo consultando y se esté alimentando en tiempo real y a que tomen esos datos, esos insights y generen acción. Creo que eso es lo más importante. Y cómo, y también que hablábamos ahorita en el camerino, cómo hemos ido evolucionando, porque muchas veces tenemos muchos dashboards que al final no recordamos en qué dashboard está esta información, o si entro al dashboard también es súper complicado y no lo entiendo. Entonces, en Mercado Ads siempre estamos trabajando en cómo simplificar el dashboard o los dashboards que tenemos y cómo además abrimos toda esta información hacia los clientes, que es uno de los proyectos que tenemos este año, para que sea una consulta self-service. Entonces, que sea sencillo y que sea casi que democratizar la información de Mercado Libre hacia nuestras marcas. Nosotros en GroupSep tomamos una decisión radical en cuanto a los dashboards, porque hace un año teníamos por lo menos 8 agencias diferentes. Yo estoy en el área, lidero el área de marketing digital y comunicaciones, entonces son 4 marcas y teníamos una agencia de social media para cada marca. Teníamos una agencia de paid, teníamos una agencia de CRM, una agencia de SEO y así. Teníamos por lo menos 8 agencias, entonces en esa complejidad de cada agencia, tener sus dashboards, tener su información y no saber cómo procesarla, tomamos la decisión radical de irnos con una sola agencia e integrar los datos. Y hoy nuestro aliado para esto es Dentsu, que no los veo. Ah, por allí. Entonces, hablábamos hoy en el almuerzo que todos hablamos de integralidad, pero nadie sabe los retos que hay detrás de la integralidad, porque ¿cómo haces tú para que hablen en el mismo idioma 8 agencias? Y además ustedes tienen, digamos, un modelo de muchos clientes. Nosotros, al contrario, estamos 4 marcas en muchos clientes, entonces mi data no solamente es lo que yo hago en mi .com o solo lo que hago en Mercado Libre, también mi data es lo que está pasando en todos los retailers y en todos los e-retailers. Entonces eso se vuelve un mundo, y cuando nosotros tomamos esa decisión fue también para simplificar los procesos, y es una sola agencia, una sola data, un solo dashboard. Y cómo integramos todo eso. Nosotros estamos nuevos en este modelo desde marzo, todavía no tenemos el resultado final, entonces imagínate si es así con todas las áreas integradas, porque con ellos tenemos todos los canales digitales, pero sí confiamos mucho en que las decisiones basadas en datos no solamente son en datos de un solo canal, tengo que saber entender qué está pasando en todos los canales. Gracias. Bueno, en Phygital lo que hacemos es montar laboratorios de datos. Entonces nosotros vamos a las empresas que tienen la necesidad de crear sus áreas de datos, ¿cierto? De BI, por ejemplo, y como tú decías, es una persona, son varias personas, ¿cómo es el proceso? Realmente intervienen varias personas, ¿no? Es decir, tú necesitas un analista de datos, un recolector de datos, necesitas herramientas de datos para crear lagos de datos. Los lagos de datos es donde llegan absolutamente todos los datos, los recopilas. Una vez los recopilas, haces data cleaning o limpieza de datos. Una vez los limpias, pues los llevas a los indicadores, y cuando los llevas a los indicadores, pues definitivamente los proyectas en los tableros. Entonces, realmente es un proceso que, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial podría ser sin humanos, pero se requiere que existan 5 o 6 personas por laboratorio de datos, dependiendo del volumen de datos,
para poder procesar toda la información. Entonces, no quiero que se vea como algo muy fácil, tampoco como algo muy complejo, sino como algo que todas las empresas deben tener, definitivamente. O sea, ya las áreas de datos deben existir en las compañías. Compañía que no tenga área de datos no decide correctamente. Listo, gracias, Juanpa. Yo odio los dashboards. Los detesto. Cuando estamos a veces en reunión con la CIA, no es que vamos a crear un dashboard. Yo le digo, bueno, ¿para qué vamos a crear un dashboard? Porque hay que entender los datos, sí, hay que entender los datos, sí, hay que entenderlo. Por ejemplo, nosotros lo medimos de ventas, separación, prospecto, lead y tráfico. Y hace poquito tuvimos, y desde el año pasado veníamos trabajando, que el concepto que cada persona tenía de tráfico era diferente. Entonces eso complica mucho la toma de decisiones. Y lo que nosotros queremos encontrar ahorita, porque dos de los pilares que tenemos en Toyota como marca y como marca funciona en todo el mundo, es la mejora continua y el respeto por las personas. Dentro de ese respeto por las personas está entender muy bien cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Y yo lo que quiero encontrar ahorita desde marketing es en dónde estamos fallando en el cliente. Por eso para mí era tan importante y es tan importante ese dato que encontramos ayer de clientes que están confiando en nosotros para dejarles sus datos, pero no están siendo contactados. Y eso no lo voy a ver en un dashboard. Entonces yo sí creo que es súper bueno tener los datos, es fundamental tener los datos, pero también se necesita una persona que entienda los datos y que entienda las necesidades que tenemos como compañía y cómo podemos mejorar todos los días para prestar un mejor servicio al cliente. Por eso es que odio los dashboards, porque pues sí, son datos, pero ¿y qué? Listo, gracias. Me voy a quedar contigo, Juanpa, para la siguiente pregunta para arrancar con esta, y es, nos vamos a mover un poquito del tema dashboard y data para hablar de marketing. Yo siento que en este momento podría uno pararse en dos extremos muy extremos, desde el rol de líderes de mercadeo. Uno, la cantidad de data y análisis y todo lo que está ahí, que es como pues son datos, entonces son hechos, es lo que está. Eso no hay, digamos que no tiene mucho más que analizar que el análisis o el insight que se pueda sacar de ahí, versus como se venía haciendo antes de todo este boom de la data, que es la intuición y la experiencia. Saben que de ahí también personalmente me parece que salen cosas súper lindas desde mercadeo. ¿Cómo uno encontrar ese equilibrio para no caer en ninguno de los dos extremos? Pues porque al final la data tiene que servirnos para algo, pero las personas, su intuición, su experiencia y todo también, para poder seguir haciendo las cosas rápido, seguro, porque la data nos permite eso, pero bien desde los objetivos que quiere el negocio y las marcas y su posicionamiento. Súper, creo que la respuesta, creo que la puse un poquito con la respuesta anterior. Sí, yo creo que tiene que estar en el medio. Los datos son supremamente valiosos, pero hay que saberlos interpretar y saberlos usar para lo que realmente, cuál es el objetivo de negocio. Hace unas 3 semanas recibimos, hacemos 2 olas de estudios de mercado al año, recibimos los resultados de la primera. Y uno de los datos que nos daba era que la persona no nos consideraba o consideraba que no teníamos la suficiente capacidad de atender el negocio de repuestos, o sea, que no habían suficientes repuestos, es lo que los datos nos estaba diciendo. Leyendo los datos concluimos oye, yo creo que es que la gente nos considera que somos costosos, pero no que no haya suficiente capacidad de atender el negocio de repuestos, porque repuestos tenemos. Incluso desde pandemia nunca tuvimos escasez de repuestos, a pesar de que los demás sí estaban presentándose con este problema. Pero gracias a esa experiencia fue que logramos interpretar. Yo creo que es que nos están considerando como costosos. Y si es una constante que hemos visto, la gente, y abro la pregunta a todo el mundo, después de que se acaba la garantía de cualquier carro, ¿lo siguen llevando al concesionario? ¿Por qué? Porque es costoso, ¿cierto? Entonces ahí está. Es un tema que no se podría entender muy bien si no se tiene la experiencia y no se tiene ese factor humano que acumula también una cantidad de datos a través de su experiencia. Chévere. ¿Sigues, Pau? Sí, fundamental, está en el medio unir el conocimiento y la experiencia con los datos, y les voy a poner un ejemplo con un tema sensible para esta hora, el café. Y nosotros desde hace 2 años estamos lanzando la marca Krups, que son máquinas valorizadas automáticas de café. Uno pone del grano a la taza, esa es la selling story que tenemos, y son máquinas aproximadamente de 5 millones de pesos.
Y cuando hicimos todo el benchmark y el estudio del consumidor y el target, pues definimos que toda nuestra pauta y toda nuestra segmentación íbamos a estar en puntos de venta donde pues las personas tuvieran capacidad adquisitiva de comprarse una máquina de 5 millones de pesos. Entonces eran estratos, una segmentación estratos 4, 5 y 6. Y un año después de todos estos learnings de lanzar estas marcas o esta marca en específico, nos dimos cuenta que el consumidor que está comprando estas máquinas son consumidores que están sacando la máquina a 12 meses con ADI sin interés. Y la mayor rotación se da en centros comerciales o en puntos de venta o en clientes donde están en estratos 2 y 3. Entonces, creo que es un claro ejemplo de cómo la data nos da información. El cliente o nosotros como marca tenemos un insight, un conocimiento, tal vez sí, y ahí también es válido, creo que todos lo que hoy llamamos A/B testing, prueba y error, y es, bueno, yo lo pongo, no me funcionó, me equivoqué, también eso es importante, la humildad entre los equipos de marketing y comercial y entender, ya la plata no la pongo aquí, ya los recursos los pongo aquí, pero eso también va unido a unas sesiones periódicas de trabajo que tienen que haber. Los dashboards funcionan siempre y cuando nos sentemos a ver qué está pasando, nos sentemos con ventas, con marketing, con el cliente, con todas las áreas que intervienen para entender si lo que yo estoy haciendo funciona o no, y creo que eso es lo lindo de la data hoy digital, que nos permite, no me está funcionando, cambiémosle a una segmentación más pequeña y sigamos creciendo en resultados. Bueno, yo quiero complementar ahí un poco porque estaba justo pensando mientras hablabas de algo muy importante y es la data y digamos esa intuición, sobre todo esa intuición creativa, se tienen que complementar, pero la data no puede frenar la creatividad, ¿no? Y el lanzarse también al agua a empezar a probar diferentes estrategias y ir corrigiendo en el camino. Estaba pensando en un ejemplo que tuvimos en Mercado Ads con una marca, pues con una empresa que tiene varias marcas, que es Diageo. No sé si haya alguien de Diageo por acá. Pero, ¿qué pasó en esta campaña? En esta campaña se empezaron a ver los insights que tenía, digamos, la categoría de licores en Mercado Libre, y con esos insights a lo que se llegó es a ver unos patrones de comportamiento de hay un 20% de usuarios que compran celulares que compran tequila Don Julio. Hay un 40% de compradores de belleza que compran ginebra. Y entonces se le presentó también esto a la marca como, mira, acá hay unos patrones de comportamiento, ¿por qué no lanzamos una campaña sin tener muy claro cuáles iban a ser, digamos, los resultados? Y ahí es donde digo que la data no siempre tenemos que ir a la profundidad en la data, sino que la data también nos puede abrir el camino a ser más creativos. Y al final terminó siendo una campaña súper exitosa donde se creció muchísimo en ventas y también en awareness de la marca. Entonces, creo que es importante como que los insights, irlos leyendo y de ahí como empezar a tener esa creatividad y lanzarse al agua, ¿no? Listo. Me encanta. Bueno, la pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque las empresas más antiguas del mundo, que tienen aproximadamente 100, 120 años posiblemente de antigüedad, vivían sin datos, o sea, vivían sin lo que tenemos hoy. Un día como hoy, es decir, esas empresas vivieron 120 años sin lo que tenemos hoy y son exitosísimas. Un día como hoy, que ya tenemos datos, pues pueden ser mucho más exitosas, ¿cierto? Hay un estudio que dice que las empresas que tienen datos, que leen datos, son 15% más eficientes y que al día de hoy sus ventas se incrementan aproximadamente anual 5% más. ¿Qué significa? Gracias a los datos y a la inmediatez de los datos, las empresas pueden tomar acciones de sus eficiencias más rápido, pero yo no diría que la data como tal va a resolver, digamos, temas coyunturales y vamos a tener que obviar que lo hicimos 100 años sin datos, sino que hay que mantener un equilibrio, es decir, unas decisiones híbridas. Sí, lo que la data me dice es importante, pero lo que me trajo 100 años acá de experiencia, en 4 o 5 generaciones posiblemente también. Entonces, mantener la experiencia más la data creo que es como la clave, diría yo. Listo, gracias. Chévere, sí, yo también estoy en eso, en que hay que estar en ese punto medio, en ese equilibrio donde la intuición y la experiencia son relevantes, pero pues la data tiene que llegar para ayudarnos también a hacer las cosas diferentes. Voy a adelantarme en una pregunta que quería hacer al final, pero creo que es un buen momento para hacerla, y es que normalmente cuando nos sentamos en estos paneles
hablamos de todo lo bueno que estamos haciendo en nuestras compañías, cómo los datos nos funcionan para hacer cosas mejores, y entonces hicimos el cross de belleza con Ginebra y salió súper bien seguro, o si no, pero igual es como un gran ejemplo de cómo se hacen las cosas bien con la data. Me gustaría que ahorita pensáramos en ejemplos de embarradas que han pasado por seguir la data, que nos fuimos de cabeza a hacer algo y salió mal, pues porque al final también es chévere ver para todos cómo estas compañías gigantescas también se equivocan, y es normal, dentro de esa prueba de error, el A/B testing, pues eso mismo dice, estamos probando, y si estamos probando seguro nos están saliendo mal algunas. ¿Cuáles han sido como el mayor o esos errores de seguir la data y de pronto que hubiera sido mejor la intuición o no haberla sabido interpretar bien? Y al final, con eso, ¿qué aprendizaje quedó para la compañía de cada uno? Y el que quiera arrancar también. Si quieren arranco yo. De una, Juanpa, dale. Así como no me gustan los dashboards, me encantan los errores. Hay un concepto japonés que se llama Kaizen, que es la mejora continua, que lo dijimos al principio, que es una de las pilares de nosotros como compañía. Y le damos un gran valor a los errores. Dentro de esos errores, y ya lo dije anteriormente, es que todos teníamos un concepto diferente de lo que era tráfico para esa medición de los datos. Entonces los de ventas, que están felices con su Salesforce, estaban midiendo el tráfico, pero desde que digamos que era un lead, o sea, ya dejaron datos. Pero nosotros desde Mercadero consideramos que el tráfico es el paso anterior a generar un lead. Y duramos 2 años analizando con esos conceptos distintos. Y son personas con las que trabajamos todos los días y nunca lo hablamos. Hasta este año. Y dijimos, la vuelta es por acá. Y en el momento que dimos la vuelta por acá fue que tomamos las decisiones. No podemos seguir haciendo nosotros como rol de distribuidor, seguir haciendo retail, porque eso es el rol que tiene el concesionario, cualquiera de las 46 vitrinas que tenemos en el país, y ahí va la cuña publicitaria. Y nosotros dedicarnos a construir marca y a construir marca producto, es decir, marca Toyota Gazoo Racing y cada uno de sus productos. Ayer miramos los resultados de alcance que estamos teniendo después de implementar esos cambios, y ya se ven los cambios en los dashboards. Ya estamos viendo, oiga, sí, estamos generando, todas estas personas están viendo interesadas en la marca, de esas personas el X% se me está convirtiendo en lead, y ahí para abajo pues ya viene todo el funnel de conversión, que ya le vemos un norte y estamos entendiendo muchísimo más los datos. Pero el error sí fue ese, no, como que tener como visiones distintas y que nunca lo hablamos. Total, sí, falta de alineación, de entendimiento de conceptos, todo. Total, falta de hablar con las personas. Por eso digo también, y retomando a mi anterior, es importante uno no perder esa parte humana para dejarse eso, no 100% data driven. No, esa interacción humana es básica. Claro, y es que con los datos también pasa algo, y es que a veces da pena decir que no se entienden, ¿no? Ya es como que están tan metidos dentro de las organizaciones que en una conversación donde se habla de data, alguien puede que no entienda algo y prefiere pasar derecho que decir, oiga, yo no entiendo, porque pareciera que ya está metido como en la sangre de la organización y todavía falta mucho por explorar. Entonces yo sí creo que esos errores, esas preguntas, todo lo que sirva para estar alineados como equipos va a funcionar. Uno bueno. Tenemos un reto muy grande y todavía lo tenemos, incluso este año, parte de aceptarlo, es decir, no lo vamos a seguir haciendo hasta que no estemos preparados, y es CRM. Todos nosotros sufrimos de spams en los correos, y lo que hay detrás de eso, tú lo podrás saber, o sea, es una cosa abrumadora. Entonces, imagínense ustedes como consumidor, y todas las partes donde ustedes entregan el dato, es un dato para la compañía, y la compañía tiene que integrar los datos. Cuando hacemos un formulario en redes sociales, cuando hacemos una compra en Mercado Libre, cuando hacemos una compra en el .com de nosotros, cuando vamos en una feria y participamos y entregamos los datos, cuando vemos una pauta y nos inscribimos, todas esas son fuentes de captación de datos. Y hoy tenemos un reto gigante que no estamos todavía preparados para seguir haciéndolo, y es cómo integramos, cómo leemos todos esos datos en una misma plataforma. Íbamos a ir a Salesforce en temas de CRM, pero sentimos que no estamos preparados y tampoco queremos
atacar al consumidor con información y veníamos haciendo eso. Entonces tú no puedes mandarle más de un mail al día, somos 4 marcas, yo le mandaba 4 mails, no estoy cumpliendo la ley, estoy mandando la información que no es de valor para el consumidor, no le estoy segmentando bien, porque el verdadero valor de CRM, que es una estrategia poderosísima, es el conocimiento del consumidor, que me da datos. Y es decir, si yo voy a lanzar una aspiradora, por ejemplo, yo quisiera decirle a la persona que tiene mascotas que le llegue un correo que le diga, ¿tú qué tienes? ¿Tienes pelos de mascotas? La persona va a decir, sí, yo. Entonces me va a comprar. Pero si yo le mando a una persona que es alérgica y le mando un correo de esos, pues es muy difícil. Entonces, el reto que hoy tenemos las personas es llegar a ese nivel de detalle. Y la data nos ayuda a eso, por lo que ahorita hablábamos, y es que cuando navegamos en Internet podemos entender qué intereses de compra tienen las personas, como lo decías tú. Entonces, si está buscando viajes, si está buscando universidad, es porque de pronto es una persona que está recién casada o se está yendo a vivir solo y de pronto por este lado está buscando ahorrar tiempo o está comprando en Mercado Libre cuido para sus mascotas. Eso quiere decir que de pronto una aspiradora mía sí le puede interesar. Entonces ahí es cuando la data cobra sentido y el error acá es cómo no sabemos gestionar la data, cómo bombardeo al consumidor de información y lo que hago es que no quiera mi marca, que esos indicadores de percepción, de fidelidad digan, no, qué pereza, me suscribo de tus mails y pierda un cliente que ya es mi cliente porque ya me dijo sí, autorizo que me comuniques, pero ya no, ya me atacaste mucho. Entonces ahí es un ejemplo donde la data no tiene oportunidades. Bueno, gracias, Pau. Vamos a saltarnos para que sea Lau que responda, para que no estemos tan juiciosos, ordenados siempre en la pregunta, uno después del otro. ¿Listo? Dale. Bueno, muy bien. A nosotros los que nos pasó en Figital, y lo pongo como un caso para que lo tengamos muy presente porque puede suceder, teníamos que presentar un laboratorio de datos para 18 países, habíamos hecho un trabajo grandísimo, 1 año y medio, y por no tener backup, justo el día que se cayó Snowflake, mundialmente, no pudimos hacer la presentación. Entonces creo que Snowflake, para los que no saben, pues es una herramienta que sirve para procesar los datos, organizarlos, comunicarlos y demás. ¿Qué pasa entonces? La importancia siempre de tener un backup, la importancia de tener un respaldo para que puedas reaccionar muy rápido, no tener los datos solo en una bodega de datos, sino que tengas posiblemente una bodega alterna por si esto sucede, por si tienes presentación con alguien, por si tienes que entregar resultados, pues realmente de estas cosas que uno aprende, ¿no? Era el tercer laboratorio de datos que nosotros creábamos, pues eran una cantidad de dashboards, pero finalmente pues no pudo uno salir a decir Snowflake se cayó mundialmente, ¿no? O sea, creo que la respuesta es como, ¿por qué no tengo un backup? ¿Por qué no tengo un respaldo? Y ahora, ¿qué le va a decir al cliente? ¿No? Entonces son de esos aprendizajes, pues de esos errores que quedan y que definitivamente vale la pena comunicar para que no les pase a ustedes cuando estén creando sus laboratorios de datos o los estén administrando. Gracias. Nati, tú. Bueno, yo les puedo contar sobre todo errores que veo siendo medio. Digamos que yo acá, Mercado Ads es un medio, trabajamos con muchas marcas y creo que muchas veces pecamos por la inmediatez. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces las marcas invierten, por ejemplo en el caso de Mercado Ads, invierten en Mercado Ads con un objetivo de conversión, o sea, necesito generar más venta. ¿Y qué pasa? Que al otro día, o sea, implementamos la campaña, todo perfecto, empieza la campaña, y al otro día, no me está generando venta, yo creo que apaguemos. Entonces, creo que ese es un aprendizaje de, hay que darle tiempo también a las campañas, o sea, creo que estamos impactando usuarios, que obviamente lo que Pau decía es, quizás con Retail Media sí podemos llegar mucho más a ese usuario que sí o sí tiene mascota, pero hay productos que se toman su tiempo en pensar, ¿no? Entonces, que le demos mucho tiempo a ir viendo la data, la evolución de la data en el tiempo y que luego ya nosotros siempre le decimos a las marcas, o sea, creo que son 3 meses para realmente decidir si el objetivo se cumple o no se cumple, porque tampoco en el primer mes se logra. O sea, hay muchos aprendizajes que van a ir en el camino, van a haber muchas optimizaciones, o sea, seguramente se eligieron unas audiencias y de esas audiencias también nos vamos a dar cuenta que quizás la de aspiradoras, la que mejor funcionó no fue la de mascotas, sino fue la de familias, no sé. Entonces, eso en el tiempo es donde se va corrigiendo y creo que ahí el error y un aprendizaje importante es no ser tan inmediato. Sé que vivimos en una inmediatez enorme, pero démosle también tiempo
a que los resultados se puedan dar. Listo, gracias Nati, a todos. Bueno, ya vamos terminando, quedan un par de preguntas. Quiero hacer una que quisiera que pensaran cómo responder como lo más a la pepa posible, porque se puede ir uno como por diferentes vías para no responder. Y me gusta porque siendo cada uno como teniendo roles diferentes dentro de cada una de sus compañías, unos más marketing, más ads, es data pura acá por este lado. Como hablábamos al comienzo, hay mucha data y viene de muchas partes. Pero si en este momento tuvieran que escoger uno, dos máximo, como orígenes o data para poder tomar decisiones dentro de los roles que ustedes hacen, ¿con cuál se quedarían? Tenemos de consumidor, tenemos de shopper, tenemos predictivos, tenemos de medios, tenemos de inteligencia de mercados. Si escogieran uno, ¿cuál escogerían para poder tomar las mejores decisiones desde su rol? Y pues chévere si nos cuentan por qué creen que ese es fundamental. Y vamos a arrancar con Lau esta vez. Hey, me encanta. Bueno, definitivamente yo creo que el mundo de los datos y del estudio de los datos está muy enfocado a la data cuantitativa, ¿no? Nosotros nos dicen datos y nos imaginamos cifras inmediatamente. Y estamos abandonando la data cualitativa. Y resulta que en la data cualitativa tenemos infinidad de posibilidades de aporte, de mejora y de estudio. Todos siempre se van a los cuantitativos, ¿no? ¿Cuánto fue el retorno de inversión? ¿Cuánto no sé qué? ¿Cuánto? ¿Y dónde está la cualidad? ¿Dónde está el sentimiento del consumidor? ¿Dónde está el sentimiento del cliente? ¿Dónde está cuánto tiempo soy capaz yo de retener un cliente, por ejemplo? ¿Por cuántos meses? ¿Cierto? Entonces yo elegiría definitivamente data cualitativa, la de las cualidades, y la estudiaría al 100%, la interpretaría y la trabajaría al 100% porque la estamos dejando de lado. Entonces, por estudiar tanto los datos cuantitativos, pues definitivamente tenemos relegados los cualitativos. Entonces, es una invitación también a que pongamos nuestros ojos y nuestra mirada a las cualidades que se pueden graficar y estudiar en los dashboards que no nos gustan y sí nos gustan. ¿Quién quiere? ¿Quién sigue? Yo elegiría 3. Y lo voy a elegir uno por fase del funnel, que es la forma más tradicional, pero creo que todavía vigente para hacerlo. Y la primera es lo que tú estás diciendo y es, más que cualitativos, es cómo yo mido la percepción y el nivel de posicionamiento de mis marcas, que son indicadores más cualitativos que tengo que traducir en números. Y eso es fundamental y es nosotros por lo menos una o ojalá 2 veces al año podamos hacer estudios de percepción de la marca, cómo me ven, qué piensan de mí y qué nivel de preferencia tienen, si me comprarían o no. Ese en la fase de awareness. El segundo, uno que hemos acogido recientemente y es el Share of Search, que es el porcentaje de búsquedas en motores orgánicos. El más grande es Google, pero también lo medimos, por ejemplo, en Mercado Libre o en redes sociales. ¿Cuánto es mi porcentaje de búsquedas, por ejemplo, de licuadoras y musa en TikTok versus la competencia? Entonces, ¿cómo lo medimos? Tiene que ser antes, durante y después de la campaña y es, si yo lanzo una campaña, ¿cómo aumenta la intención de búsqueda de licuadoras y musa dentro de Google o dentro de Mercado Libre? Y eso es un indicador claro y que me puede decir, cuando usted invierte tanta plata, hay una intención mayor o una intención menor, o nada está pasando, de intenciones de búsqueda. Entonces, ese es uno muy poderoso para nosotros. Y el último, la venta. La venta es fundamental y es claro y es, ¿estoy vendiendo o no estoy vendiendo? Es importante entender los diferentes tipos de canales. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, el .com genera el 10%, 12% de la venta, mientras que el canal moderno, es decir, Éxito, Falabella, El Costo, Home Center generan más o menos el 35% de las ventas. Entonces, también tengo que medir esos clientes, ¿cierto? No solamente es la venta en mis canales propios, sino el resultado generar, y ahí vuelvo al objetivo del negocio. Es cuál es el objetivo de negocio general de ventas y cómo estoy aportando yo a eso. Bueno, me encanta que desde el rol de marketing la venta sea uno de sus principales focos y datos que necesita. Nati, dale tú. Bueno, ahí me da risa porque yo con lo que más lucho, siento medio, es con el ROAS.
todas las marcas que llegan a Mercado Libre y a Mercado Ads a invertir, de una es cuánto voy a vender. Entonces creo que mis métricas favoritas hoy en día son de awareness, sobre todo porque estamos trabajando mucho en demostrarle a las marcas el poder que tiene el retail media en awareness. Entonces sí, definitivamente más métricas de awareness, no voy a repetir, pero me obsesionan los estudios de BrandLift porque me sorprende mucho ver los resultados que tienen las marcas cuando pautan en retail media. Y también lo que decías del share of search, o sea, nos estamos obsesionando mucho también de ver, y estos son métricas a largo plazo, ¿no? Lo que decía, o sea, estos son métricas de marcas que llevan mucho tiempo invirtiendo con nosotros y al final uno ve, después de 6 meses o más, el real impacto, ¿no? Y creo que las métricas de awareness no se miden de inmediato, sino en el tiempo, entonces yo me iría más por esos indicadores como preferencia. Qué pena. Con lo que dices, me devuelvo un poco a lo que estábamos hablando ahorita y por ejemplo el ROAS para nosotros es súper importante, pero es un indicador que medimos directamente con Dentsu. Es la plata que yo te estoy entregando, cómo me la estás haciendo más eficiente. Es un indicador que por ejemplo yo no llevo donde los CEO o a otro nivel en la compañía, pero las métricas de awareness sí. Entonces ambas son importantes, pero unas me sirven para la medición de la operación y otro para el resultado general del negocio. A mí me encanta contar historias. Y esta mañana estamos en una reunión con un representante de un concesionario de acá de Bogotá. Y yo le decía, oiga, a mí cómo me hace falta, porque yo arranqué hace 12 años trabajando en Distoyota, en un concesionario, o sea, en piso, digámoslo así. Y yo eventualmente me bajaba a la sala a oír qué decían los clientes cuando nadie los estaba atendiendo. Y a mí esa parte cualitativa es la que me hace falta hoy en día en el rol en el que estoy en la compañía. Y eso lo voy a unir poco con lo que dije al principio, que me preocupa un montón y nos preocupa un montón en Toyota, ese 30% que no estamos atendiendo de puntualmente lo que viene de Mercado Libre y otros 20 y pico % de otros canales que estamos nosotros implementando y que estamos ejecutando pauta en esos canales de personas que no están siendo contactadas. Por eso me gustaría lo cualitativo, pues porque ese dato yo quiero es satisfacer la necesidad de mi cliente, por respeto a ese cliente quiero entender muy bien qué es lo que quiere y oír esa percepción que tienen de la marca también me parece supremamente importante. Por eso estamos corriendo ahorita 2 veces de estudios de salud marca. Estamos nosotros trayendo productos al mercado colombiano que se ajustan a las necesidades que tiene el mercado colombiano. Y definitivamente si tuviera que escoger una, haría un tema cualitativo para poder atender mucho mejor a los clientes que seguramente no nos están escogiendo en este momento y entendiendo muy bien sus razones. Listo, gracias. Sí, yo creo que oyéndolos, además era lógico que pasara algo así, es que tenemos como diferentes puntos de vista, pero al final es como en toda la parte del proceso, desde la construcción de la marca hasta que al final logramos generar la venta. Si uno se pone a ver es cualitativos, entendimiento del consumidor, de cómo está mi marca con las personas, qué tan efectivo estoy haciendo la inversión, porque al final, más allá de inversión de marketing comercial, de digital, es la inversión de la compañía que se está haciendo para cerrarlo pues, con los resultados de venta. Entonces creo que sin importar desde qué rol o qué área de la compañía estamos viendo todos datos muy parecidos para poder al final cumplir con los resultados. Y no es uno de pronto mejor que el otro, puede que los veamos de formas diferentes, pero los objetivos que tenemos de negocio son los mismos. Nada, ya nos quedan 2 minuticos, entonces creo que si hacemos una pregunta más nos alargamos. Pero pues nada, les quería dar las gracias, acá nos podemos quedar hablando de data toda la tarde fácilmente. Y nada, gracias y esperamos que les haya gustado a todos este panel de data con estos súper invitados. Y acabamos, así estamos. Súper, Vale, muchas gracias. Gracias. Me paren porque queremos que la gente les haga preguntas, nuestro querido público, nuestro querido y hermoso público, porque ha estado muy interesante y sé que hay varias preguntas al respecto, entonces tenemos tiempo también de hacer un par de preguntas, si alguno en este auditorio quiere preguntar algo relacionado con el tema. ¿Cuánto tiempo tenemos de preguntas? 1 o 2. No, 2 no preguntitas, bueno, sí, qué está pena, bien. yo los fui despachando, perdón, faltaban las preguntas, entonces sí, avísenos, ¿quién tiene preguntas por ahí y las vamos resolviendo? Buenas tardes para todos, espero que estén muy bien.
Ahí les comparto una pregunta general para todos, ¿ok? Yo sé que están hablando de indicadores y de métricas. Me gustaría preguntarles a ustedes cuál es la métrica principal por las que los miden. Hablamos de muchas métricas, pero seguramente hay una métrica principal por la que los directores o las personas a las que le rinden cuenta son las que les exigen y quizás no les importan las otras métricas y las tildan como métricas de vanidad. Entonces, ¿cuál para cada uno de ustedes es la métrica principal por las que los miden a ustedes? ¿Vale? Muchas gracias. Yo voy a responder. Muy honestamente, si no se vende, no hay nada. Pues, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero si la venta no se da, no hay nada. Y creo que para los marqueteros es uno de los principales dolores, porque uno sabe que la construcción de marca es en el tiempo y es construcción de valor y es a largo plazo, pero si no se vende, es lo primero que te van a recortar y es lo primero que van a decir, esto no sirve. Entonces es difícil y los mismos líderes saben que no se debería medir, por ejemplo, campañas de awareness o de marca de venta, pero al final esa es la realidad en el caso, por lo menos en el negocio de nosotros. Y por eso no es la medición solamente de marketing digital o de Paula Giraldo, de mi equipo, sino que es el indicador por excelencia de la compañía. Si la compañía todos vamos bien, todos vamos creciendo. Si la compañía no está vendiendo, todos somos. Entonces es un poquito ácido, un poquito frustrante, pero cuando las ventas no se dan, el resto, es triste decirlo, pero puede ser vanidad. Bueno, aparte de ese, porque todos coincidimos en que es ventas, nosotros, por ejemplo, en Figital, interpretamos datos internos y datos externos. Hay una compañía que puntualmente, aparte de medirnos por el indicador de ventas, nos miden por qué tan rápido está creciendo mi competencia y a qué tanta distancia estoy de mi competidor, de mi competidor directo. Entonces hablábamos ahora en Camerinos, yo preguntaba cuál es tu competencia, ¿cierto? Y es por eso, porque a veces, aparte de que nos interesa la venta, nosotros queremos saber qué están haciendo los que hacen, pues los que venden nuestro mismo producto o servicio. Entonces, ese indicador de competencia es importante tenerlo en cuenta. Bueno, a mí como medio me miden pues me miden obviamente por venta también, ¿no? Por los revenues que genero por publicidad, por estas marcas que invierten con nosotros, pero sobre todo con el share que tenemos de Mercado Ads digamos, en digital, en cada uno de los países. Entonces es esa penetración que tiene Mercado Ads como medio en digital. Efectivamente la venta y adicional nosotros en el equipo de marketing tenemos ya trazado una meta de aquí a 2030 cuando esperamos estar vendiendo más de 30.000 unidades en el país del top of mind, top of heart y el purchase intention. Esas son las tres, digamos, estar en un lugar privilegiado en estas tres mediciones que estamos haciendo. Listo, y queda tiempo para una pregunta más, ¿cierto? ¿Sí? ¿Una pregunta más? Pues estamos cortos de tiempo, pero tiene que ser muy breve. Ahí estamos, me van a echar. Tiene que ser muy breve allá. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Bonilla, yo soy gerente de Sin Fronteras Holding. Me ha parecido muy interesante lo que ustedes han tocado, pero siento que en medio de la data se ha olvidado algo que para mí es absolutamente importante, y es el sentir humano. Hoy todo es robotizado. La misma atención al cliente enmarca la típica frase, como se lo estaba diciendo, y uno está exponiendo una situación de inconformidad frente a un servicio que se está recibiendo. Y el que está al otro lado siempre es, como se lo estaba diciendo, entonces ustedes o nosotros como representantes de marcas, regularmente estamos entregándole a aquella persona que se hace llamar atención al cliente una dinámica tan mecánica y tan robotizada que se nos está olvidando que aunque hoy exista la inteligencia artificial, los compradores seguimos siendo humanos y los vendedores siguen siendo humanos. Entonces la pregunta del millón es, hay una frase con la que yo siempre
voy a formar al departamento comercial y es, yo escucho al que tiene la razón, pero sigo e imito al que tiene los resultados. Eso es así, lo decía Paula, que los resultados son los que hablan. El tema puntual va a qué están haciendo ustedes para evitar que los que atienden al público hoy se conviertan en los robots que no somos. Hay que seguir humanizando a la gente y hay que evitar justamente eso. Patricia, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu pregunta y no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que lo dijimos al principio y es la parte humana no va a reemplazar nunca no va a ser reemplazada nunca con la inteligencia artificial. La preocupación que nosotros tenemos en Toyota y que trabajamos todos los días para eso es brindar el mejor servicio al cliente posible. ¿Por qué? Porque nuestros pilares son el respeto por las personas sobre cualquier cosa y la mejora continua. Evidentemente tenemos problemas, evidentemente hemos enfrentado situaciones complejas con algunos clientes, pero siempre atendiéndolos bajo esas dos premisas. Entonces sí creo rotundamente que la humanización, y también lo dijimos al principio que tiene que ser un tema, y que tú también lo acabas de decir, es como una mezcla entre la interpretación correcta de los datos, pero sin dejar de lado la experiencia que solo podemos suministrar los seres humanos. Entonces estoy completamente de acuerdo y creo que por lo menos desde nosotros, desde Toyota, trabajamos todos los días para que así sea. Buenísimo. Muchas gracias entonces a Gracias. Juan Pablo,